miércoles, este miércoles. Ahora, pasado Este mañana. miércoles. Eduardo Jorge Rial de Radio 10, buen día. ¿Cómo andan, Jorge, Mauro? ¿Todo Bien, bien. Bueno, acá estábamos leyendo la convocatoria para la sesión del miércoles, ¿no? Con el tema del veto. No, la convocatoria es por el tema de los De financiamiento fondos de la universitario. universidad Perdón. Claro. y la emergencia en el Garrahan. Pero por supuesto, a ver, nosotros tenemos algún tipo de urgencia por voltear el veto, Sí. básicamente, ¿no? Los vetos. Los estaba escuchando atentamente, ¿no? El otro día en esa especie de espectáculo de los 5 grandes del buen humor, Sí. por streaming, y un poco de Plaza Sésamo también, ¿no? Con una marioneta. Milei, en un acto totalmente perverso, en un momento corta, y dice que va a firmar Exacto. unos expedientes. Bueno, iba a firmar los vetos, ¿no? Ya no hay ningún tipo de decoro, es decir, no ni siquiera está, no tenemos un presidente de la nación compungido porque tiene que hacer, como en su momento decía el muchacho de Anillaco, cirugía mayor sin anestesia, y entonces pedía disculpas, sino que se jacta de vetar la ayuda a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismas, la mayoría, y que necesitan imperiosamente de una recomposición por parte del Estado de los fondos que destina a esas cuestiones, ¿no? Entonces a mí me parece de una perversidad total. Mirá, hoy viajaba en taxi desde la zona sur, desde mi casa en Rosario hasta el centro, hasta mi oficina, y el tachero en un momento me escuchaba como yo iba haciendo una nota con un colega de ustedes, Sí. y donde hacía una comparación del impacto fiscal que tiene estas medidas, el aumento del 7,2% a los jubilados, el aumento del bono, la moratoria, la emergencia en discapacidad, que es un impacto fiscal bastante reducido. ¿Y qué impacto fiscal tienen medidas que tomó, por ejemplo, rebajándole bienes personales a los sectores más pudientes de la población, la baja de retenciones, los pagos de la deuda al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera? Termino de hablar, corto. El tachero me dice, Tonioli, mucho Gregre para decir Gregorio, ¿por qué no decir que Milei es un cagapobre? Que te van a entender bien, mejor. bien, buen título. Pero es así, porque todo de alguna manera apunta a caracterizar un gobierno profundamente jodido, cruel, hijo de puta, con las personas que en muchos casos no pueden valerse por sí mismos, con los jubilados, con la persona con discapacidad, con los laburantes, con el que produce, con el que tiene una pyme, una industria, con las economías regionales, y todo para la timba, todo para los sectores de privilegio económico, para el capital financiero internacional y para las transnacionales interesadas en nuestros recursos estratégicos. Eso es mi ley. Ahora, la duda es, ¿qué van a hacer aquellos que hasta ahora quisieron pasar por abajo del radar, quisieron hacerse los sonsos, quisieron convivir con esto sin enfrentarlo? Y hablo de los que se juntaron el otro día a decir que daban un grito federal. Bueno, vamos a ver si ese grito federal es un aullido de lobo defendiendo a la manada o ese grito del tero para que no pase nada, ¿no? Y seguir sin enfrentar esta brutal política de pauperización y de entrega nacional que protagoniza Milei. No te veo con mucha esperanza en esa unión de algunos gobernadores, ¿no, Eduardo? No, mira, yo creo en algún punto a veces hay que tratar de analizar saliendo del calor de los enfrentamientos políticos. Pues yo sí, claro, lo veo pullar y me caliento. Me enojo porque a Santa Fe le han sacado el 90 y pico % de las transferencias no automáticas, ha caído la coparticipación porque ha caído la recaudación del Estado, y eso repercute en los municipios de comuna. Me junto todos los días con intendentes, presidente de comuna de mi provincia, y están poniendo la cara ante sus vecinos, porque lo primero que encuentra el vecino cuando le llega la boleta de la luz, cuando aumentan los impuestos, cuando la cosa anda mal, cuando el jubilado no llega a fin de mes, lo que hace es se va a la comuna, que es la primera ventanilla del Estado, y entonces la pasan igual de mal que sus vecinos porque tratan de ponerle pecho a esa situación, ¿no? Y nos encontramos con un gobernador que yo no le pido que sea Estanislao López y vaya y ate
el caballo en la pirámide de Mayo y le patee la puerta a Milei, pero que de vez en cuando, no sé, pegue, que de vez en cuando se queje, reclame. Las rutas nacionales están destrozadas y el gobierno nacional no pone un peso. Que diga algo con respecto a eso, ¿no? Esos carteles sin firma para sacarse encima el sayo, pero no actúa en consecuencia para enfrentar esta situación. Entonces, si tomo un poco de distancia, creo que esa declaración, en algún punto de estos gobernadores, da cuenta de que hay una descomposición de la base política de sustentación de este gobierno, porque no quieren pagar el costo del ajuste, que es lo que quiere hacer Milei. Lo quieren empujar a pagar el costo del ajuste. Ahora, si esto es para consecuentemente enfrentarlo y construir una mayoría, un cordón sanitario que le ponga un freno y que construya una alternativa a esto, en base al trabajo, la producción, todo eso que ellos dicen reivindicar, está muy bien. Si es para hacer gatopardismo y acomodar el cuerpo frente a una elección, meter diputados y senadores y después hacer como hicieron con la ley base y con un montón de otras leyes, haciéndole el caldo gordo, bueno, pobre Argentina, ¿no? Bueno, vamos a ver también en diputados también cómo están a la medida. El otro día había, ¿no? Las viste las declaraciones de María Eugenia Vidal, que con una absoluta, normalidad dijo, yo sé muy bien cómo están cagando a los jubilados, a todos, porque yo le voté las leyes, ¿no? Además lo dicen sin ponerse colorado. Claramente, porque yo creo que de eso no hay duda, ¿no? Yo creo que de eso no hay duda. Mirá, incluso hay mucha gente que tiene cifradas esperanzas en este gobierno, así que yo no critico, porque lo peor que uno puede hacer es enojarse con sus vecinos, con sus compatriotas. Hay que enojarse con la dirigencia política, empresarial, enojarnos con nosotros mismos, porque Milei llegó también por altas responsabilidades nuestras, del movimiento nacional, del peronismo, de nuestro fracaso, etcétera, y no enojarse con nuestro pueblo, con el electorado, etcétera. Ahora, creo que aún aquellos que tienen algún tipo de expectativa la están pasando mal, y en muchos casos saben que este es un gobierno profundamente agresivo con los intereses de los sectores populares, los trabajadores, etcétera. Por supuesto, hará la expectativa de que después están los brotes verdes, la luz al final del túnel, etcétera. Y el liberalismo nunca finalmente te lleva a la luz al final del túnel, jamás. Siempre es un pozo oscuro, cada vez más oscuro. Lo supimos. Yo era recién nacido, pero conozco la historia con Martínez II, lo vimos con Cavallo, con Machinea, lo vimos con los Sturzenegger por varias veces, con los Caputo por varias veces, y esta no va a ser la excepción, La esperanza tiene que estar puesta en que nuestro pueblo empiece a organizarse para ponerle un freno a esto y salir para adelante, y que la política acompañe. Es importante que la política acompañe más allá de las identidades partidarias, que la política acompañe los anhelos de nuestro pueblo de querer vivir mejor, que es lo que quiere de alguna manera achatar Milei cuando dice, quiero volver a principios del siglo XX, ¿no? Cuando éramos Argentina potencia. Mentira, eso no está en ningún libro de historia. Ahora, era una Argentina sin chimeneas, sin derechos laborales, sin derechos sociales y sin sistema de seguridad social, ya que hablamos de la jubilación, y sin protección, por supuesto, a las personas con discapacidad, que ni siquiera eran percibidas por el Estado, ¿no? Su existencia. Sí, Eduardo, para terminar, pero no quiero dejar pasar algo que dijiste al comienzo y que nos dijimos nosotros también cuando arrancamos hoy, que el otro día cuando Milei hizo toda esa puesta en escena en el programa, en el streaming de Fantino, en un momento se para y va a firmar un decreto, ¿no? Dos cosas, sí. Dije, espero que no haya sido el de los jubilados y todo, porque sería una falta, ya digamos, joda. Pero segundo, con esto deja claro que él es presidente de la 24/7, ¿te acordás que era la excusa por lo de Libra? Pero claro, pero eso es un... ¿A quién se le puede ocurrir que el presidente de la Nación, cuando está en Olivo, se está tomando un mate, deja de ser presidente de la Nación? O cuando ese es el subterfugio que utilizaron para tratar de justificar la estafa de Libra, que está escalando cada vez más, sí. Y hay que seguirlo, ¿no? Obvio. Por supuesto. No, bueno, uno supone que el decreto que firmó es ese, el veto, porque si al día siguiente anunciaron que ya había firmado el veto, que iba a entrar en vigencia el lunes. ¿Qué otra cosa firmó el viernes a la noche? Me parece que queda una perversidad total. No, por eso te digo, queda la perversidad doble, esta de reconocer como es, que es presidente de las 24 horas y que lo de la estafa de Libra fue hecha por el presidente de la Nación, y después lo perverso de parar una nota que además era toda una tomada de pelo para firmar el decreto. La verdad que es una vergüenza esto, es una vergüenza. Yo creo que están en Narnia, realmente creo que están en Narnia. Hay algunos
son unos vivos bárbaros, porque Caputo sonso no es, ¿no? Y otro que son instrumentos muy útiles para determinados sectores del poder económico, el capital financiero, pero lamentablemente el camino al que nos llevan es el camino de siempre de este tipo de experimentos liberales, ¿no? Que el pueblo la pague. Repito, no son todas malas noticias. Esta semana vamos a avanzar de nuevo en el Congreso de la Nación, espero que tengamos grandes mayorías legislativas para eso. El 7 hay una enorme movilización que, como todos los 7 de agosto para nuestro pueblo, San Cayetano, es una fecha muy sentida, es una fecha de celebración, pero es una fecha de lucha también. Sí, claro. Y en la calle se va a sentir en Buenos Aires, pero también en todo el país. Me parece que ahí está la clave, articular lo mejor de la conflictividad social, porque existe, aunque el gobierno diga que no existe. El protocolo antipiquete es para las 4 manzanas alrededor del Congreso y las 4 manzanas alrededor de la Plaza de Mayo. En la Argentina hay sectores que la están pasando mal y se expresan en la calle, en las rutas, en las universidades, en las fábricas, en distintos lugares. Y hay que unir eso con una salida política para que no sea infructuoso, ¿no? Eduardo, como siempre, un gustazo, abrazo grande. Un abrazo a los dos. Chao. Eduardo Tonioli, diputado nacional por la Unión por la Patria de Santa Fe. Che, en Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y